Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. José Luis Roque frente a este micrófono y la verdad que nos da mucho gusto estar con ustedes. Estamos transmitiendo desde Radio Unicach en edificio número 19, Ciudad Universitaria, sobre el Libramiento Norte Poniente 1150 en la capital de Chiapas, Colonia Lajas, Maciel. Y bueno, los teléfonos en cabina 961-61-818-72, 961-125-6658, y también puede usted vernos en vivo, y pues la grabación queda en Facebook, Unicach Radio, así como en YouTube, Unicach Radio FM Radio, y los teléfonos para que usted pueda mandar mensaje de texto o de voz, o también comunicarse con nosotros, 961-284-1398. Saludamos en el estudio, bueno, pues a nuestra querida Luisa Aguilar en controles técnicos. Saludamos también a Mario Coutinho en producción, Diego Martín Gámez Espinosa, coordinador de toda la emisora de Radio Universidad. Y fíjese que el día de hoy vamos a platicar sobre la presentación del libro Concepciones Epistemológicas del Desarrollo Humano, Enfoques y Prácticas, que en este caso coordinaron Hugo Saúl Rojas Pérez y Daisy Ofelmina Jerez Ramírez, ambos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Nos da mucho gusto que ellos presenten el trabajo, que ellos presenten un libro, y lo han estado haciendo durante el transcurso de la semana en distintas sedes, en distintos lugares, y el día de mañana, según tengo entendido, van a estar en la cafetería que está atrás de Palacio de Gobierno, y es un libro que en este caso el doctor Hugo Saúl Rojas Pérez, pues es su primer libro que presenta como coordinador, y un trabajo interesante porque me toca ver de alguna manera cómo se fue construyendo este texto, que ahorita les voy a platicar de qué trata y cómo está conformado, al igual que de la participación de la doctora Daisy Ofelmina Jerez Ramírez, que también ambos ya los hemos tenido aquí en el programa, y de verdad que nos da mucho gusto, en serio, porque es un trabajo en conjunto, es un trabajo que presenta diferentes enfoques, diferentes voces, diferentes perspectivas en el libro denominado Concepciones Epistemológicas del Desarrollo Humano, Enfoques y Prácticas. Entonces, este texto que vamos a comentar el día de hoy, pues trata justamente de un libro que de alguna manera refleja los sentires, refleja las concepciones, los enfoques y prácticas de la coordinación que hace el doctor Hugo Saúl Rojas Pérez, Daisy Ofelmina Jerez Ramírez, y se basa este hecho por ejemplo, en la introducción por Rubén Antonio Moreno, y Rubén Antonio Moreno, que hace la presentación, refiere prácticamente en este sentido de un aspecto sobre la compilación de reflexiones, de praxis y experiencias académicas que se centran en el pensar, en el quehacer de la noción del desarrollo humano. Fíjense que esta compilación representa un ejercicio analítico que pone en diálogo diversas corrientes teóricas, metodológicas, justamente de esta relación humana, y abarca desde enfoques hegemónicos, como los promovidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, articulados con los principios del Estado liberal, hasta propuestas alternativas que privilegian la satisfacción de necesidades básicas en relación con la naturaleza, o desde perspectivas comunitarias ancladas en ontologías relacionadas con los pueblos originarios. Otro aspecto también es un rasgo transversal que articula los diferentes capítulos, que es la crítica al esquema que concibe el desarrollo humano como un asunto individual, ya que se cuestiona en este aspecto el supuesto de que las personas poseen las mismas capacidades y metas en común. Aquí se busca superar la visión reduccionista del crecimiento material
como fin último, asociado a decisiones personales, por supuesto. En su lugar se exploran corrientes alternativas que visibilizan trayectorias sociales de mayor complejidad. Prácticamente el contenido del libro reúne 3 tipos de escritos. El primero, la primera parte, el primer capítulo 1, los capítulos de decisión conceptual donde se analizan ideas y postulados teóricos. Un segundo capítulo que, basados en conceptos o ideas en torno a una teoría del desarrollo humano, interpretan un contexto específico. Además, aportes empíricos basados en experiencias de acompañamiento, intervención o gestión. Y finalmente, bueno, pues el capítulo 4, que es lo que conforma este grueso libro, se exponen y se ofrecen experiencias de trabajo en el ámbito educativo y psicopedagógico. En particular, desde la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas o bien en ámbitos locales, donde los estudiantes y profesores han realizado trabajos de campo y de acompañamiento. Quiero comentarle, para quienes no conocen este libro, que están ordenados por ejes temáticos. Por ejemplo, que exploran la narrativa profunda del impacto de los enfoques del derecho humano, del desarrollo humano, mejor dicho, permitiendo una lectura lineal. Así también se intentan en un ejercicio comparativo en la medida en que cada bloque inicia y cierra, digámoslo así, con un capítulo de corte teórico con estudios de caso que ilustran su aplicación en contextos locales. Es un libro bastante interesante, muy completo para el análisis y la lectura crítica. Además, el libro presenta como una obra interdisciplinaria esos 2 sentidos, es decir, primero porque el campo de derechos humanos aún está en gestación, tanto en su cuerpo teórico como en sus efectos y aplicaciones, lo que ha permitido el aporte desde un conjunto de ciencias y disciplinas. Un segundo aspecto es la formación interdisciplinar de los autores de los capítulos, imprimiendo en el texto miradas diversas, holísticas y hasta combativas, es decir, esos escritos de resistencia, esos comportamientos de resistencia, esos estudios de resistencia, y así entonces el resultado no es un producto de la casualidad, sino de sus consecuencias lógicas o ilógicas según la apreciación del lector y, bueno, cómo le da la interpretación al que escribe en este libro, y al mismo tiempo de un debate multilateral que, pues en un futuro pudiera pugnar, mejor dicho, por la coherencia. Así que, pues, dentro de estos aspectos, permítame usted comentarle así que en el primer bloque de trabajo se inicia con un capítulo, el capítulo 1, que se titula Desarrollo Humano, así como una pregunta, y es una revisión crítica a la propuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, de José Ramiro Cortés Pon y Daisy Oflemina Jerez Ramírez, donde se realiza una genealogía desde las perspectivas teóricas de Amartya Sen, de 1995, Nussbaum, del 2012, en relación con los conceptos de libertad y capacidades. Este capítulo analiza cómo estas teorías han influenciado en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, en sus proyectos de desarrollo dentro del campo y de la cooperación internacional con relación con los planes de desarrollo en los gobiernos y de los gobiernos de los países denominados en desarrollo. Por supuesto que México está incluido. Desde ese enfoque hegemónico se conciben las transformaciones humanas como progreso desde una perspectiva lineal, repleto de metas de bienestar humano universales materializadas en los ya concluidos objetivos del desarrollo del milenio y los actuales objetivos de desarrollo sostenible. Hay un proceso de transformación ahí muy interesante que hay que leer el capítulo para poder entender esta transición, y por eso justamente hablan del aspecto lineal para entenderle si hay o no hay o cómo se ha ventilado y desarrollado este aspecto del desarrollo humano. Y bueno, permítame usted comentarle que el capítulo 2 de desarrollo humano en el contexto de movilidad humana en Chiapas, por así citarlo, México, desde el enfoque de las capacidades de
Kuromiya Aki también discute el concepto de capacidades desde la teoría del desarrollo humano, pero enfocándose en este caso de personas no ciudadanas, especialmente aquellas personas extranjeras que se encuentran en la frontera sur de México. Un tema álgido, un tema muy interesante, un tema que tiene muchas aristas y que permite poder estirar y jalar los elementos desde cualquier ámbito que usted le interese realizarlo. Y bueno, bajo este contexto, Kuromiya se pregunta qué pasa en aquellos lugares con ausencia u omisión del Estado. ¿Quién garantiza los derechos humanos o el cumplimiento real de estos llamados OTS? Sí, que es el desarrollo humano. Y la aportación es un intento de analizar la utilidad y los problemas del enfoque de las capacidades para estudiar el tema de movilidad humana. El objetivo es analizar el aporte del enfoque de las capacidades para formular una perspectiva integral hacia las condiciones de personas migrantes y en situación de movilidad, teniendo en cuenta la complejidad contextual que viven estas personas. Vamos a escuchar un fondo musical, en tanto vamos a hacer una llamada telefónica para que logremos contactar a una persona. Aquí lo vamos a poner en el micrófono. Vamos a un tema musical, Eloísa, por favor. ¿Lo 2026, año de Margarita Maza. Unicach Radio, voz de nuestra memoria. Desde el sur de México, esta es la información generada en la Unicach. Continúa rectora de la Unicach atendiendo necesidades de unidades académicas, con el objetivo de brindar mayor y mejor atención profesional especializada en el diagnóstico, mantenimiento y rehabilitación de unidades dentales y demás equipo médico. Fanny López Jiménez, rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas, anunció que se creó el Departamento de Ingeniería Biomédica dentro de la Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública. Para garantizar su correcto funcionamiento, la rectora hizo entrega de material y herramientas básicas, al tiempo de señalar que continuará equipando este y otros espacios de las diferentes unidades académicas con que cuenta la Unicach a través de un amplio programa de infraestructura y equipamiento que se encuentra contemplado en el presupuesto 2026 en beneficio de la comunidad universitaria. López Jiménez destacó la relevancia de contar con un área especializada que asegure el correcto funcionamiento del equipo clínico, lo que además contribuye al cumplimiento de los lineamientos del Consejo Nacional de Educación Odontológica para mantener la reacreditación de calidad de la licenciatura en cirujano dentista. Agregó: estamos trabajando en proporcionar las mejores condiciones para estudiantes y docentes, atendiendo el rezago histórico de la universidad que coadyuve a la formación profesional integral y de calidad, para lo cual continuaremos ejerciendo los recursos con eficiencia y eficacia, bajo el principio de racionalidad del gasto y en estricto apego a los preceptos de transparencia y rendición de cuentas, enfatizó la rectora. Por su parte, Tainer Núñez Pérez, jefe del nuevo departamento y trabajador desde hace 4 años de dicha facultad, explicó que la alta demanda del servicio dificultaba la atención oportuna, por lo que se propuso a la actual administración rectoral formalizar la creación del área y gestionar mecanismos que permitan su correcto funcionamiento. Tras sostener un diálogo directo con las autoridades universitarias, precisó, la rectora respaldó decididamente el proyecto, por lo que hoy ya se cuenta con el área dentro de la estructura formal, el equipamiento inicial y la firma de un convenio con la Universidad Politécnica de Chiapas, lo que permite incorporar estudiantes de ingeniería biomédica como prestadores de servicio social. Detalló que el departamento cuenta actualmente con 5 prestadores de servicio social de la UPCH, quienes se suman a brindar atención en los turnos matutino y vespertino de la licenciatura en cirujano dentista, donde se opera con alrededor de 100 unidades dentales, equipos de rayos X, tomógrafos, simuladores y autoclaves. Finalmente, el ingeniero biomecánico señaló que la creación de este departamento permite ofrecer atención más ágil y continua en ambos turnos y que conforme al programa establecido se realizará
realizarán mantenimientos semestrales a todos los equipos de la licenciatura y en la medida en que el área crezca, se ampliará el servicio al resto de los programas educativos de la Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública de la UNICACH. Con información de la Dirección de Comunicación Social, para UNICACH, Radio Universitaria, Mario Daniel Samayoa. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, desarrollamos el talento de nuestros estudiantes y conectamos con sus ideas. Te ofrecemos las licenciaturas en Psicología y Desarrollo Humano. Estudia con nosotros, conoce la conducta y los procesos mentales del ser humano. Descubre lo que la evolución de nuestra sociedad requiere para convertirnos en mejores personas. Sé parte de la comunidad UNICACH, un orgullo que se vive todos los días. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Contáctanos www.unicach.mx o al teléfono 961-61-70440, extensión 4221. Por la cultura de mi raza, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Facebook, UNICACH Radio. Síguenos. Voces del Sur. Bueno, pues como le dijimos en un principio, me da mucho gusto que nos haya tomado la llamada y lo celebro el doctor Hugo Saúl Rojas Pérez, que es, como le decía en un principio, es parte de este libro, de la presentación, bueno, y que de alguna manera nos va a hacer favor vía telefónica de presentar el libro Concepciones Epistemológicas del Desarrollo Humano, Enfoques y Prácticas. Y comentábamos hace breves instantes que justamente el doctor es, de alguna manera, el que crea la idea y fundamenta esta línea de experiencias, de escritos, de aportaciones de distintas partes del mundo. Doctor, buenas tardes, me da mucho gusto que tome la llamada. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, doctor Roque, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien, aquí celebrando que estamos presentando un libro más de su trayectoria profesional. ¿Qué motivó la creación de concepciones epistemológicas del desarrollo humano, enfoque y prácticas? Sí, pues yo creo que los estudiantes tenían mucha confusión de que si existía una sola forma de hacer desarrollo humano o existían otras maneras de hacer de desarrollo humano y dónde estaban esas teorías y esas metodologías. Entonces el objetivo principal fue que fuera como una especie de libro de texto de diferentes posicionamientos de desarrollo humano. Esa fue como la idea principal. Lo segundo es que una vez que estuviera hecho el libro, funcionara como material básico de nuestra licenciatura. Nosotros tenemos la licenciatura en Desarrollo Humano aquí en la universidad, entonces hasta el momento no habíamos tenido un material así. Creo que eso es lo que motivó principalmente el libro. O sea, la difusión dentro de nuestra propia comunidad al inicio. Pudiéramos decir que este aspecto definió la noción de coordinar esta obra importante para la universidad, y por supuesto que es novedad porque no existía un libro como este. No existía. De hecho, no le puedo decir que el libro superó nuestras expectativas, porque al momento que yo sugerí que hiciéramos un libro sobre lo que varios de los compañeros que estamos en la licenciatura trabajan directamente en campo, les pareció una magnífica idea. Entonces sí funcionó bastante bien, digamos que cada uno de los profesores, porque es un libro coordinado por mí y por la doctora Daisy Jerez. La idea era de que compañeros que nosotros conocemos de la misma licenciatura pudieran expresar primero con qué teoría del desarrollo humano trabajan y si esta es aplicada o no, porque muchos de ellos tienen práctica profesional. O sea, aparte de dar clases, se desenvuelven, digamos, en cuestiones de desarrollo local, programas de gobierno, política pública, etcétera.
Entonces el libro tenía la intención de que todos ellos mostraran primero su planteamiento teórico, su metodología y también cómo lo han aplicado esto. Entonces, la mayoría de los profesores trabajan aquí en Chiapas, pero también tenemos algunas experiencias de profesores que son de otras latitudes o de otras universidades fuera del estado. Excelente. ¿Cómo definieron, doctor, la noción de desarrollo humano en el libro y qué significa concepciones epistemológicas en el contexto del desarrollo humano? Bueno, qué interesante pregunta. Te la voy a dividir en dos. Muchas primera gracias. Y la segunda. En cuanto a la primera, precisamente el libro trataba de decir que no existe una sola definición de desarrollo humano, pero sí hay una dominante. Y esta dominante es que las personas puedan desarrollar sus capacidades, ¿sí?, para que puedan ser felices bajo sus propios medios. Y esa idea es de un autor que posiblemente por ahí lo viste citado y que aparece a lo largo de toda la obra, que es Amartya Sen. Entonces, Amartya Sen, desde la teoría de las capacidades, cree que el desarrollo humano no solamente debe darse prioridad a las cosas materiales, sino también a todas aquellas subjetividades que permiten que esas cosas materiales tengan un significado para las personas. Entonces ya desde el inicio, digamos, es como un planteamiento como muy fuera, digamos, de planteamientos como economicistas, ¿no? Bueno, en base a esa idea se han desarrollado muchísimas propuestas. La principal propuesta que ha salido de ahí es la propuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que se conoce también como planteamiento PNUD, el cual se divide en dos indicadores ni siquiera indicadores, sino dos dimensiones de corte matemático, porque es medible. Uno es lo que todo el mundo conoce como los objetivos del desarrollo sostenible, y otro es el IDH, el índice de desarrollo humano. Entonces, al complementar esos dos, nosotros podemos hacer como evaluación y diagnóstico de desarrollo humano en diferentes contextos, ya sea escalas, ya sea local, estatal, federal, inclusive a nivel internacional. Entonces, esa es la metodología más dominante y es el lenguaje que conocen, digamos, los funcionarios públicos, los estadistas, la gente que hace política pública. Entonces, esa es la más dominante, pero no es la única. Y ahora, ¿cuál era tu segunda pregunta? Sí, la segunda era, ¿qué tipo de concepciones epistemológicas tiene significado en este contexto de desarrollo humano? Muy bien, miren, yo le quise poner concepciones epistemológicas porque cada uno de ellos lleva como una idea en sí de cómo puede ser un mundo feliz. ¿Me explico? Ya. O sea, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas, que es la óptica del desarrollo humano más dominante, ellos piensan que, por ejemplo, si los países cumplen con un IDH muy alto, están bien. Que el IDH pues muy alto está en la cuestión de la educación, máximo grado de educación, esperanza de vida y condiciones económicas, más los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, en base a eso, hacen una evaluación, pero si te das cuenta, la epistemología que está detrás es la idea de que el desarrollo es lineal. Tú empiezas aquí y terminas allá. Y los países que están allá nunca es México, ni los de América Latina es Finlandia, Europa y todo eso. Entonces es una epistemología, digamos, pro-occidental, lineal, Entonces, pero es la dominante. Entonces yo por eso quise ponerle epistemologías, porque todos los capítulos llevan como esta explicación de por qué existe ese modelo, pero no es el único, ¿sí? Entonces ese es uno. Y ahorita que me vayas preguntando, voy a ir comentando otras cosas. Muchas gracias. No sé si hasta aquí vamos bien. Vamos bien. Órale, esto que usted acaba de responder, doctor, nos obliga a preguntarle cómo se articulan las reflexiones teóricas con las prácticas en este importante libro.
Mira, yo creo que primero lo que hicimos fue como organizar por 3 grandes perspectivas de desarrollo humano. Si quieres verlo, 3 grandes epistemologías. Una es pues la epistemología del PNUD, la que te acabo de comentar, que es la dominante y es sobre la que se establece, digamos, todas las políticas públicas para que los países sean desarrollados. Entonces es con la que se hacen los programas de gobierno, etcétera. Pero hay otras metodologías más en el libro, que hacia grandes rasgos te defino dos más que están como muy presentes. Una son todas aquellas metodologías que tienen como centro las comunidades locales. O sea, ¿cuál es la perspectiva local de desarrollo que, por ejemplo, tienen los pueblos originarios o personas que han estado al margen, digamos, de la cultura nacional o del desarrollo visto solamente como cuestiones materiales? Entonces, de esa visión se desprenden dos teorías que andan por ahí y posiblemente los escuchas las podrán localizar. Una es la de comunalidad y otra es la del buen vivir, que está como también muy presente. Y por otra parte tenemos, digamos, otra beta de análisis, otra beta epistemológica, que tiene que ver con la IAP, con la investigación de acción participativa, que son todos aquellos proyectos que se desarrollan en base a las necesidades de la comunidad y donde, digamos, la persona que está ahí dirigiendo al grupo solamente va ideando las ideas de desarrollo o de progreso que tiene la misma población sobre sí mismos. Entonces ahí están, digamos, como las 3 epistemologías, ¿no? Una más metodología, pero también epistemología. Una es pues todo este rollo del PNUD, digamos, del progreso lineal, el IDH, los objetivos del desarrollo sostenible. Otra son todas estas ideas donde ven, digamos, al ser humano en condiciones de horizontalidad con la naturaleza, el buen vivir, la comunalidad, ¿sí? Y el otro, digamos, es una postura donde se hace desarrollo humano, pero a partir de las necesidades de las personas. Digamos, es una metodología, pero puede funcionar con las otras dos, tanto con la del PNUD como con la del buen vivir. Entonces, esas están presentes. Ajá. Por supuesto. Entonces, estos elementos se puede considerar que motivaron a incluir las múltiples perspectivas académicas en este volumen del libro. Sí, claro, porque no todos pensamos igual. Es correcto. Y ese fue el objetivo del libro. O sea, por ejemplo, en nuestra licenciatura, a los chicos les enseñamos mucho esta cuestión del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Por qué? Porque es muy cuantificable y muy medible. Y cuando van a pedir trabajo a los municipios o a nivel federal o en una ONG internacional e inclusive en alguna institución, empresa privada, que tenga que ver con una cuestión comunitaria de desarrollo, siempre les preguntan si saben hacer intervención y diagnóstico. Y cuando a ellos les preguntan eso, ellos dicen que sí. ¿Por qué? Porque pues es muy cuantificable. Ellos, por ejemplo, a partir de esa metodología, te pueden determinar qué políticas públicas se necesitan para combatir qué. Entonces es una metodología que sí es como muy funcional, pero, digamos, tiene muchos elementos en contra también, y eso es también lo que les enseñamos a los estudiantes. Por supuesto. O sea, que no se casen con ninguna postura. Y las otras 2 posturas, pues, son más de corte como, inclusive, contestatarias, críticas, ¿no? A eso voy. Pues ¿sí? A eso voy porque, fíjense que leyendo el libro, de alguna manera encuentro una propuesta o una mirada crítica sobre modelos tradicionales del desarrollo humano. Sin embargo, bueno, sí, es importante escucharlo de su propia voz. Sí, claro. Sí, y son dos posturas, por ejemplo, esta de la comunalidad y del buen vivir. Las dos parten de la idea de que las cosas que están afuera de nosotros, que nosotros las hemos clasificado de forma antropocéntrica, es decir, que la piedra es piedra y los hemos nombrado como inferiores a nosotros,
desde su perspectiva de ellas no es así. ¿Por qué? Porque pues la montaña también tiene vida. Claro. La tierra también tiene vida. Los pájaros que están aquí, todos son indispensables para que todos podamos vivir. Entonces, en ese sentido, el ser humano no es el ser más importante, sino que todos en conjunto. Entonces, esa visión que es de corte un poquito más horizontal, es la que ha permeado actualmente todas las revisiones críticas del desarrollo humano. O sea, en concebir el desarrollo como sustentable en términos ecológicos y también sustentable para la vida a largo plazo. Es decir, todo lo que tiene que ver con proyectos de permacultura, todo lo que tiene que ver con cuidado de la naturaleza, estilos de vida saludable, pero a nivel local, etcétera. Entonces, esa es como la parte como crítica del libro, ¿no? O los planteamientos críticos. Podríamos decir entonces que este libro, esta obra, mejor dicho, no es un libro, es una obra, aporta a los debates actuales sobre el desarrollo humano. Sí, aporta a los debates actuales de desarrollo humano, pero sobre todo, mira, yo creo que la aportación está en que las personas que lo lean vean que existen diferentes modelos de desarrollo humano y que no necesariamente uno es más bueno frente al otro, sino que depende de las circunstancias y que sepan identificar que uno ha sido el dominante. O sea, yo me quedo con la idea de que si el libro sirve para que los lectores y nuestros alumnos puedan identificar diferentes posturas del desarrollo humano y tener como un criterio como más amplio de cómo, digamos, trabajar ya específicamente en el ámbito profesional, yo con eso me doy por bien servido. O sea, es decir, es como de corte didáctico, digamos, su aportación, más que nada. Sin embargo, también está en el debate internacional sobre estos temas, ¿no? Sí, claro, es sobre el debate internacional, pero también el libro tiene esta condición de local. Sí, es decir, están los debates internacionales, pero la mayoría, digamos, de los estudios de caso que hay son del contexto chiapaneco. Formidable. Entonces esa cosa está como pues bastante interesante. ¿Por qué? Porque quien lo lea, porque pues el público principal, digo, no es que me quiera ver local, pero sí es el público chiapaneco, al final de cuentas, ¿no? O sea, que es el que necesitamos que lea este tipo de literatura. Por supuesto. Sí, ¿por qué? Porque tú todavía escuchas expresiones, no, es que no tenemos progreso porque no nos han traído fábricas. Señor gobernador, queremos fábricas. Queremos más minería. O sea, y pues bueno, ahí se cuestiona un poco todo este tipo de planteamientos. No porque yo piense que estén mal, sino porque hay que analizarlos, digamos, en el contexto y en la estructura de un estado como Chiapas. Ya. Bueno, la verdad es que me llama mucho la atención las personas que aparecen allí, pues todo lo que aportaron, lo que escribieron, el pensamiento. ¿Cuál fue el proceso de selección de colaboraciones y autores para este libro, doctor? Se hizo una convocatoria abierta a la comunidad universitaria con plazos bien definidos. Recibimos aproximadamente como 35 propuestas y de esas 35 propuestas al final solamente culminaron como 16 y esas 16 que culminaron todavía siguieron el proceso de par ciego. Se fueron 2 pares ciegos por cada capítulo. De hecho, por ejemplo, en algunos capítulos que estaban muy buenos, sí, detectamos que ya habían sido publicados en otra parte, o bien algunos repetían ideas que aparecen en otros libros, cosas así. Entonces hubo como un proceso, digamos, de filtración, de filtración, sí, por medio de pares ciegos. Sí. ¿Y qué criterios, doctor, se siguió para realizar los capítulos y sus secuencias temáticas? Qué interesante. Sí, pues mira, primero pusimos capítulos como que para que las personas que lean pudieran identificar como una postura muy clara del desarrollo humano. Y las otras partes son más bien dicho ya como de profesionistas que en su campo del día a día aplican el desarrollo humano. Sí, por ahí vemos, por ejemplo,
una actividad que hicieron en el padre Patrick, ¿no? En una iglesia. Digamos, cómo él genera horizontalidad, teoría crítica y todo eso desde su espacio. Y por ahí tenemos un capítulo que también habla sobre un teatro guiñol, no sé si tuviste oportunidad de leerlo. Sí, por supuesto. Que se llama Balina en Mapastepec. Sí, entonces está bien interesante porque, por ejemplo, ellos fomentan hábitos de lectura, hábitos de buena salud y todo eso, pero a través de los títeres, en comunidades rurales. Pues tú sabes que la ruralidad de nuestro estado, ¿cómo es? Sí, ¿no? Entonces esa parte es muy interesante porque ya son casos ya como muy prácticos. Doctor, sabemos, tengo la verdad el testimonio y la cercanía con su esfuerzo, con su trabajo, con todo su conocimiento, su experiencia, y en estos diálogos que hemos mantenido a lo largo de la oportunidad de 3 años, que me ha tocado el gusto, el honor de conocerlo, y he visto su lucha, he visto su esfuerzo. Sin embargo, hay que reconocer que hubieron desafíos durante el proceso editorial. ¿Qué desafíos encontró usted en este esfuerzo de trabajo? Pues desafíos es que no todo el mundo trabaja a la par. O sea, por ejemplo, hay como capítulos que en su entrega se atrasa más. O, por ejemplo, los que son los revisores a veces no dan a tiempo. Y entonces uno tiene que hacer como marcaje personal. Eso es por una parte. Por otra parte, pues el libro tenía que tener, digamos, una revisión de redacción. Y esa parte fue muy complicada porque son muchísimas páginas. Y digamos, como coordinador, sí te toca un poco, pero ahí sí tuvimos que recurrir a otras personas para que nos hicieran, digamos, el favor de poder darle una manita de estilo y de redacción al libro. Entonces, esos son como desafíos. Y otros desafíos es de que cada capítulo del libro por lo menos entregó 2 veces a la persona para que los corrigiera. Y en algunos casos, quiero que sepas, es de que pues hubo resistencias al momento de... No inclusive alguno de los autores quiso sacar ya su capítulo, pero ya había firmado una carta de cesión de derechos. Entonces ya no fue posible, porque dice que estaba quedando muy bueno y que no era posible que nada más fuera para el libro. Sí, le costó mucho trabajo. Entonces esa parte yo sí le tuve que decir que ya no se podía. Tú me conoces. No, sí, por tuve supuesto. que comentar que no se puede porque pues ya firmó una carta de cesión de derechos. Entonces ya no, ya se quedó ahí. Entonces, así como desafíos de eso. Y también otra cosa que yo creo que es muy importante, y esto lo comento para todo nuestro público que es chiapaneco, muchas veces se personalizan las cosas. Sí, es correcto. O sea, se piensa que porque está en un libro y me conocen a mí, todo va a fluir bien, sin que yo vea ningún defecto ni nada. Y eso, pues, creo que yo no lo hice. Entonces, por eso te comento, porque hubo muchas resistencias. Sí, claro. Y de capítulos que no quedaron, inclusive de compañeros, colegas, profesores, claro, que me dijeron, ¿cómo que no quedó? Digo, es que no puede quedar. Que digo, está así. Me dice, ¿cómo que? Le digo, pues es que es el proceso de selección. Le digo, es un producto que va a quedar ahí para el tiempo y no puede ser que se personalice. Entonces, en esa parte, yo sí apelo al profesionalismo de los profesores y las personas que editen. O sea, que eviten el conflicto de intereses. Esa parte es súper importante. Y además, bueno, reconocer humildemente de que, por ejemplo, al pasar a Pares Ciegos, el trabajo tiene que tener modificaciones, por un lado, y por el otro, no hay trabajo terminado. Todo proceso de investigación es cambiante y, por supuesto, claro, de actualidad. supuesto, entonces, pudiéramos pensar en esa condición para entenderlo ante una situación de exigencia de una editorial, de un coordinador de un libro importante como lo es usted, doctor Hugo Saúl Rojas Pérez. Pues la verdad que me da mucho gusto, doctor, que haya usted dado un paso importante para su vida profesional. Y bueno, de manera personal, al doctor Hugo le pregunto, ¿hubo alguna aportación
dentro del libro que le sorprendió especialmente entre estos capítulos? Sí, yo creo que sí. Hay un capítulo en particular que habla, digamos, todo su tratamiento lo hace con literatura que yo no conocía. Digamos, autores que vienen de otras latitudes que yo en mi vida los había escuchado. ¿Sí? Entonces, sobre todo, digamos, de los autores que vienen de otros países que no son los nuestros, que hay 3 en ese libro. Entonces, traen otros bagajes culturales que, por supuesto, enriquecen mucho el libro. Esa parte sí me resulta muy grato, digamos, porque es otra forma de pensar el desarrollo humano. Sí. Claro. Pudiéramos decir que dentro de todos los capítulos que tiene el libro, dentro de todas las aportaciones, son importantes porque lo están. Sin embargo, pudiéramos decir que con ese me quedo. Sí. Excelente. ¿Qué conversaciones académicas espera usted, junto con la doctora Jerez, que genere esta obra en la comunidad escolar? Pues mira, primero yo creo que ahorita no he tenido tiempo, nada más tuvimos una presentación la semana pasada en el Museo del Café aquí en Tuxtla Gutiérrez. Tenemos pensado otra para finales de marzo en el Museo de Antropología, otra para junio aproximadamente en el Fondo de Cultura Económica. Y finalmente pues varias presentaciones ya dentro del campo universitario, sobre todo con los alumnos. O sea, yo donde quiero que genere como más impacto es en los alumnos. Pues esa es la parte que me gustaría más. Le deseamos muchos éxitos, doctor, en este emprendimiento importante para su vida profesional. ¿Y qué importancia puede tener, a propósito de lo que usted comenta, el libro para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas? Pues mira, es el primer libro de este tipo que se publica en la licenciatura. O sea, ¿por qué? Porque es como un libro como de texto, ¿me explico? Sí, claro. Tiene esa como finalidad. O sea, un libro que puede ser pues fácilmente consultado y que siento yo que es inclusive atemporal. Porque muchas de las metodologías que están ahí, pues a lo mejor antes se reproducían con otros nombres y posiblemente en el futuro igual. Entonces, esa es como la aportación, o sea, de que es un libro que no solamente concentra, digamos, experiencias determinadas por el tiempo y el espacio, ¿no? Sino que tiene planteamientos que han permanecido siempre. Excelente. Estamos platicando, para quienes nos acaban de sintonizar, con el doctor Hugo Saúl Rojas Pérez, que es coordinador del libro Concepciones Epistemológicas del Desarrollo Humano, Enfoques y Prácticas, junto con la doctora Daisy Ofelmina Jerez Ramírez. Doctor, ¿dónde pueden encontrar nuestro auditorio, las personas interesadas en esta importante obra, para que puedan consultarlo, para que puedan adquirirlo, para que puedan leerlo? ¿Dónde lo pueden encontrar, doctor? Sí, bueno, primero está de forma gratuita en el repositorio de la UNICACH, de la biblioteca de la UNICACH. O sea, si ustedes teclean el nombre, va a aparecer el libro completo. 2, está en venta en la librería de la UNICACH. También hay varios ejemplares que están disponibles para su venta. Excelente, para quienes les gusta tener el texto en la mano y no en PDF, ¿no? Doctor, ¿algo que desee usted agregar más? Y le agradecemos de antemano que nos haya usted tomado la llamada. Sí, que yo creo que, digamos, como universidad, a las autoridades que les corresponde, mejorar el proceso de impresión, porque sí ha disminuido mucho la calidad, digamos, del proceso de impresión. Entonces yo, digamos, como recomendación hacia nuestra propia universidad y de manera autocrítica y respetuosa, es, por ejemplo, como este libro que acabamos de hacer, que si se pudiera mejorar todavía la calidad del papel y de la impresión para que pudiera permanecer por más tiempo. Sí, yo creo que eso sería lo ideal. Y otro, pues, es la difusión. O sea, todavía más difusión. O sea, necesitamos muchísima difusión, no solamente para mi libro,
sino para toda la producción que hace la universidad. O sea, siento yo que no tenemos todavía la capacidad para que nuestros productos se conozcan en otros lugares, a pesar de que existen las redes, ¿no? Sí, por supuesto, y debe aprovecharse este Sí, mecanismo claro. de las redes sociales. Pero, doctor, Sí. le agradecemos infinitamente a nombre de todo el equipo de Voces del Sol, Psicología y Comunidad que nos haya tomado la llamada, y muchas felicidades, y estamos pendientes de las siguientes presentaciones para que con mucho gusto lo demos a conocer aquí a través de nuestra emisora. Muchísimas gracias. Un abrazo, doctor, que tenga usted buenas tardes. Muchas Gracias. gracias, doctor. Bueno, pues platicamos con el doctor Hugo Saúl Pérez Rojas, que es coordinador del libro Concepciones Epistemológicas del Desarrollo Humano, Enfoques y Prácticas, junto con la doctora Daisy Fermina Jerez Ramírez. Ya escuchó usted, puede encontrarlo en el repositorio, si a usted le interesa este libro, encontrarlo en el repositorio de la UNICACH, en www.unicach.mx. Ahí está el libro, pues teclea usted el título, que es Concepciones Epistemológicas del Desarrollo Humano, Enfoques y Prácticas, y le va a arrojar el resultado, y con mucho gusto puede usted descargarlo si usted se encuentra en algún lugar fuera de la capital de Chiapas, si usted se encuentra en algún municipio o en algún estado de la República o más allá de México y sus fronteras. Así que le agradecemos infinitamente que nos haya usted tomado la llamada. Empezamos pues muy emocionados presentándoles este libro, que de alguna manera pues estamos apadrinando también en ese trabajo que hicieron pues nuestros amigos, el doctor Hugo Saúl y la doctora Eifio Fermina Jerez. Les deseamos que tengan ustedes muchas felicidades y buenas tardes. Gracias de verdad a nuestra pues conductora ya detrás de cámaras, de Luis Aguilar, que está en producción técnica, a Mario Coutinho en producción, y por supuesto Diego Martín Gámez Espinosa, coordinador del programa, y todo el equipo que hacemos posible Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la UNICACH Radio.